Buenos días, amigos. Hablar, en primer lugar, de uno de mis mayores trabajos, que esto durante tres años he estado realizando en la provincia de Alicante, que es la problemática de la transformación del medio. A lo largo de la historia, el ser humano, imagínense, las primeras civilizaciones mesopotámicas y egipcias fueron nómadas y se pasaron a ser sedentarias gracias a tener tierras fértiles para cultivar. Eso era una necesidad. Hoy en día nos vamos a centrar en la provincia de Alicante. Imaginémonos una Alicante en la cual se abasteciese de estas tierras tratadas, trabajadas, que consistían un ecosistema que es el conjunto de todas las especies que habitan en él. Después, con las grandes urbes, estas tierras y la llegada de la química, estas tierras ya no hacen falta extensiones tan grandes para sacar grandes producciones, para abastecer a la ciudad. Y lo que pasa de ser una necesidad humana pasa a ser un lujo, como es a día de hoy, que es la agricultura tradicional. En estos 3 años he podido realizar 3 anuarios alrededor de la Alicante capital, de lo que fueron la antigua huerta alicantina, que es lo que me he centrado en mi trabajo. Queriendo decir así, que uno de ellos fue el Monte Orgergia, que desde el año 2016 hasta este año, 2019 terminando, llevo contabilizadas 108 especies de aves distintas. También realizamos un anuario de Valle Grande, en colaboración de ILA. Y también se realizó otro anuario ornitológico en la fina Pino Ruaya de Santa Faz, a la central de San Juan Pueblo. En este caso, este último anuario se realizó porque llegaron a mis oídos la recalificación de los terrenos para ser construidos. Quiere decir, amigos, que quedan muy pocos reductos de lo que fue la antigua huerta alicantina, y fue ha sido una transformación muy rápida, en la cual, en el mundo de la ornitología, que es básicamente mi trabajo, he podido comprobar mediante fotos con gente y pastores del lugar, gente mayor, agradecer al señor de la finca San Clemente de Orgergia sus datos de las aves que había antiguamente que abundaban, y la grata sorpresa que me llevé cuando fui a su casa de campo y me encontré una lechuza disecada. Me dijo que en aquella época esa ave era abundante. Me enseñé también fotos de las aves que más han sufrido esa transformación. Al sacola común, por ejemplo, ha desaparecido de la antigua huerta alicantina por completo y está desapareciendo de la provincia de Alicante. Un ave totalmente ligada al cultivo tradicional. También la familia de los aláudidos, las terreras, las totovías, las alondras, casi inexistentes, los trigueros. Toda especie ligada al medio rural ha desaparecido prácticamente. Yo en estos 4 años, en estos 3 anuarios, no he podido localizar ninguna, dándola casi por extinguida de lo que fue la antigua huerta alicantina. Lo que más me llama la atención es que no estoy vivo. Según mis estudios, de amigos míos, hemos podido comprobar que hay unas especies que ya han desaparecido, pero se ha creado otro hábitat. El abandono de la agricultura tradicional y de la antigua huerta tradicional, como bien digo, da paso a un hábitat quizás más tranquilo, matorral bajo, manchas de algarrobos, pinar, pino y almendros, lo que contribuyen otro hábitat distinto, que así a simple vista no tiene ningún valor. Y de ahí, de lo cerca que tengo yo de mi casa, estos 3 lugares, decidí realizar un estudio y la sorpresa fue grata. He visto como sí que es cierto que mediante las fuentes de agricultores mayores, gente de campo, porque cualquier fuente es válida, hay unas especies que han desaparecido, pero hay otras que han aparecido. Se han visto beneficiadas con el matorral bajo, el espino, el lentisco, especies como las currucas. Se han visto beneficiar los mosquiteros, los vivitas, aves de matorral. Si hay otro grupo de aves que podríamos decir que se han adaptado al cambio sin desaparecer. Hablaríamos de la gubilla,
al caudón real, al caudón común, el carbonero, entre otras muchas. Aparece el tiquituerto, aparecen otras especies ligadas a estos ecosistemas. De ahí la importancia de mantener estos pequeños reductos que aún nos quedan todavía de lo que fue la antigua huerta alicantina y lo que se ha creado a día de hoy y su valor medioambiental en toda regla. Y de ahí vienen los trabajos de esos 3 años. Por así decir, en Norgesia ya dije que llevo contabilizadas alrededor de 108 especies en estos 4 años que hago transectos por allí. En Pino Uruguaya fueron alrededor de 63 especies en un año natural. Y en el otro sitio donde hicimos el anuario en Valle Grande fueron 82. Perdonad, al revés ha sido. Valle Grande fueron 63 y Pino Uruguaya 82. Disculpe. Es decir, es el precio del cambio de un hábitat, de una transformación y el peligro que corren en estos ecosistemas donde no se pueden perder. ¿Por qué? Muy sencillo, amigos. Imagínense las especies que hayan desaparecido de estos lugares y solo quedan en la península ibérica, donde queda agricultura tradicional. Si estos hábitats desaparecen, estas especies comunes de las que estoy hablando, alcaudones, pues entonces pasarán a estar en el grupo de las desaparecidas. Otra cosa muy curiosa es las aves exóticas. Hablo con la gente de campo de allí, de estos parajes que yo tanto hago transectos y se asombran de las cotorras, los picos de coral, las mismas urracas, nunca antes se veían por aquí. Es decir, estos son los cambios, ¿no?, del ser humano. Hay aves que la evolución tienen dos caminos. La evolución es algo necesario por climatología, cambios en la alimentación y otros caracteres, pero principalmente por estas 2 cosas, climatología y alimentación. Entonces, ha evolucionado estos terrenos. Antiguamente era, como he dicho al principio, obligatorio tener un pedazo de tierra y si no, alrededor de las grandes urbes tenía que haber grandes extensiones. Otro problema grande, muy grave, fue la entrada de la química en la agricultura extensiva, que pasa a ser intensiva, con químicas, fertilizantes, raticidas, y también agravan mucho a la bifauna. La ornitología se ve gravemente perjudicada por estos productos químicos. A día de hoy podríamos decir que se ha regulado un poco este tema, pero el daño ya está hecho. Entonces, de ahí, proteger la antigua huerta alicantina a día de hoy queda lo poquito que queda. Decir que sí que hay valor ornitológico y ambiental en estos lugares que a priori parecen secarrales, como la gente le suele llamar. Que hay vida, que hay una vida que se ha creado, que se ha transformado, siempre preocupa al ser humano. Y con esto voy a terminar lo que iba a comentar hoy. Les animo a dar un simple paseo con sus prismáticos, con su hijo, una simple guía de campo de las especies más comunes y meterse en el mundo de la ornitología básico para que conozcan este maravilloso mundo que es de todos, para que nuestras generaciones venideras por lo menos puedan ver lo que queda a día de hoy como está y no sigamos destruyendo nuestra casa, el planeta Tierra. Muchas gracias, amigos.